Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, hermanos campechanos, yucatecos y quintanarroenses. Soy Jaime Novelo desde su programa Novelísimo y me da muchísimo gusto el que tenga yo de invitado una persona con características muy especiales. Y digo muy especiales porque es un auténtico apasionado de lo que es el estudio de la cultura maya, pero desde el punto de vista de la autodidaxia. Es un autodidacta, lo cual genera, si bien algunas cuestiones que podríamos considerar no documentadas y otras que son de estricta investigación y conclusión personales. Por lo tanto, me da mucho gusto, Gilberto, que hayas aceptado este programa. Aquí pues te damos la bienvenida. Gracias. Gilberto Medina Caballero, investigador privado de la cultura maya. Y vamos a hablar sobre ello. Sobre la cultura maya, que es muy amplia, pero que dentro de esta amplitud siempre encontramos algunos nichos, espacios lo suficientemente atractivos para que nosotros les transmitamos a ustedes, estimados televidentes, la generación de lo que es su interés por lo nuestro, su interés por esta tierra que nos cobija a todos nosotros y también, por qué no decirlo, el orgullo de nuestro mestizaje, el orgullo de las personas con las cuales estamos emparentados, que son nuestros hermanos mayas. Empezamos, Gilberto, nuevamente, qué bueno. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso de la investigación privada? ¿Cómo es que te aficionaste a la cultura maya? No me atrevo en el aspecto este que estamos hablando, el aspecto curricular viene sobrando, porque el ser autodidacta ya te dice todo prácticamente. Eres un estudioso de la cultura maya y al serlo, pues tu propio método has desarrollado, a tus propias conclusiones has llegado, habrá lectura que hayas hecho que no coincides con ella y tus motivos tendrás, y otras conclusiones, otras investigaciones por la observación, por la lectura o simplemente por el razonamiento, que es totalmente válido, para llegar a opinar las cosas que opinas. Empezamos por el lugar que tú quieras. Empecemos hablando de los mayas. Pues vamos a hablar de la ciudad sagrada de los mayas, que es Izamal. La civilización maya. Déjame hacer una aclaración, Gilberto, por favorcito, se me fue. Gilberto es de origen campechano, lo cual en este programa le da la total bienvenida a los hermanos campechanos que nos ven allá en el bello estado y la bellísima ciudad de Campeche. Naciste en el, ¿dónde me dices? En el barrio de Santana. En el barrio de Santana, y bueno, ya tienes unos 20, 22 años avecindado aquí en Cancún. Pero tu origen campechano me agrada porque, pues lamentablemente no tengo muchos invitados campechanos y tú, aunque sea de origen, buenos años te pasaste allá, donde seguramente te vino esta inquietud. Bueno, pues ya hice la presentación, no quiero ocupar tu tiempo. La ciudad sagrada de los mayas, viene de allá. Bueno, la civilización maya comenzó por los terramares, por las ruinas que se encuentran en las costas. Internándose hacia adentro de la tierra, vinieron construyendo y adentrándose más hasta construir la ciudad de Izamal por una gente agricultora, obviamente bajo la teocracia del rey sacerdote Sabna. Ahí se construyó la primera pirámide en honor a ese rey sacerdote. Y lo único que queda en un lado es la cara de Sabna, pero muy destruida, porque en ese tiempo no había piedra labrada, sino que era piedra rústica, emparejada con la argamasa o estuco, por eso se derrulló. La otra pirámide, esa está al oriente. Ahora al poniente hay otra que se llama Cap-Hul, que es el mismo Sabna, porque Sabna cuando llegó a estas tierras, según era un oráculo,
tenía el don de curar a ciegos, enfermos de ciertas enfermedades. Por eso lo visitó mucha gente del centro de Sudamérica, de Honduras, de Guatemala. Y en honor a eso, según el padre no Lizama, el otro, el Landa, Fray Diego de Landa. Fray Diego de Landa, había una mano gigante en la cúspide de esa pirámide en honor del La poder. pirámide más grande, si no me equivoco, al menos así se le llama, la de Kinich Cacmó. Porque en la otra, la de los guerreros, es donde hicieron la iglesia y la capilla de San Francisco. Las otras es de los guerreros, de los jefes guerreros, del Jumpintoc, que tenía 8,000 pedernales para el cuidado de las pirámides y ver a la gente que rindiera el culto teocrático de Samná. En la de la mano ya se ve, según Landa, un acabado de piedra labrada. ¿En cuál de las pirámides se ve la mano? En la que está en el poniente, oriente, está la cosa. Kinich Cacmó. Ese está Kinich Cacmó está al norte. Le estoy hablando de las dos primeras. Esa ya se ve con la piedra labrada. La de Kinich Cacmó ya tiene una acabado. Es la más mejor. grande. La de Kinich Cacmó es la Y piedra ahí, más grande. ahí está la piedra ya más Sí. labrada, tiene más acabado. Pero allá ya es cuando hay la invasión náhuatl, que le comento que los olmecas trajeron esos calendarios y al Kinich Cacmó, que es cultura náhuatl. Los olmecas vienen del norte, de una parte. Hay que precisar, ¿no? Sí. Porque estamos acostumbrados a hablar de los olmecas. Los olmecas que son de aquí cerca de Tabasco. Sí. Y están considerados como padres de muchas culturas mesoamericanas. Sí. Incluido el calendario y ciertos avances muy reconocidos como, pues ya lo dije, la cronología a través del calendario, las investigaciones que los mayas tuvieron de los astros, aparentemente, según estudiosos, viene de los olmecas, pero estás hablando no de los olmecas, sino con U, de los ulmecas, sí. que hay que precisar porque para no confundir al televidente. Sí. ¿Y de dónde vienen los ulmecas? Del valle entre Jalisco y el Pacífico, es un estrecho de montes donde se daba mucho el árbol de hule, y en náhuatl es huyi, y como ellos vivían en esa región, adoptaron el nombre de Entonces, olmecas. ¿los olmecas pertenecen o pertenecieron a las tribus nahuatlacas? ¿Hablaban náhuatl? Todos hablaban náhuatl, No todos. del norte para allá. Bueno, obviamente, era una No, el derivación. otomí es un idioma separado del... Sí, el purépecha también es separado, ¿no? Porque Pero los chichimecas hablaban náhuatl. Ah, sí. Las tribus nahuatlacas eran 7. Sí. Y bueno, las más reconocidas, desconozco si haya habido más, eran los xochimilcas, chalcas, tepanecas, acolúas, tlahuicas, tlaxcaltecas y aztecas. Se les dice tribus nahuatlacas porque tenían un idioma en común que era el náhuatl. Y la presencia que tú estás mencionando de esa presencia náhuatl en la península de Yucatán, pues lo vemos, como ya lo he dicho varias veces, a través de algunos vestigios. Para mí, que no lo he leído, es una conclusión muy clara. Además, está en el apellido Nahuatl, que nosotros lo consideramos como un apellido de origen maya. Si bien ya está familiarizado con lo que es los apellidos de origen maya, si le ponemos a ese Nahuatl una L, y en lugar de ser aguda la palabra la pasamos a llana, entonces diría náhuatl. Así es. Y como todas las palabras, hasta donde sé,
en el idioma maya son pronunciadas con acentuación en la última sílaba, entonces le pasaron de náhuatl a náhuatl. Pero como esa TL que se pronuncia con mucha dificultad por parte de nosotros y que es tan común en la lengua náhuatl, de ahí el Popocatépetl, Ixtaccíhuatl, muchas más. Eso identifica, e incluso la herencia que tiene la gente que vive en esa zona, de que para nosotros los yucas, vamos a llamar así coloquialmente los yucas, decimos que hablan cantado, pero es que esa TL los hace cantar. Imagínate, no sé, náhuatl, ¿no? Pero cuando empezaban a hablar, está difícil, mi hermano, mientras en cambio los mayas glotizamos, Tinati Catán, que dicen que no es cierto, que es el origen de la palabra de Yucatán, no es cierto, y es así. Y hay una radiodifusora muy popular que anda diciendo de manera, desde mi punto de vista, bastante tonto, no encuentro otra manera de calificarlo, que dice que le preguntaban a los mayas cuando llegaron los españoles, ¿qué lugar es este? ¿Cómo se llama este lugar? Y que el maya le contestó, en maya, que no lo pronuncian en esta difusora, que además lo dicen como cada hora o cada 2 horas, no soy de aquí, como si le estuviera entendiendo al español qué es lo que le estaban preguntando. ¿A quién se le ocurre esas cosas? Y esto distorsiona muchísimo porque la persona lo oye, que no tiene por qué profundizar en este tipo de situaciones, y al no profundizar lo sigue repitiendo y se nos va convirtiendo en una cuestión oral, que es lo que en mucho crea las cuestiones culturales. No te quiero distraer de lo que me estabas diciendo. No, está bien, aunque está ya bien. te distraje, pero aprovecho el programa y aprovecho que estamos hablando de eso precisamente, de esa invasión, la llamamos invasión tolteca, porque eran muy guerreros los toltecas aztecas. venían como migraciones aquí a la península, venían los toltecas, los tlapaltecas, los jicalancas, y después llegaron los olmecas trayendo los calendarios, que la primera vez que lo ejercieron les falló al término del año. ¿Por qué? Porque el paso del sol en el cenit no es lo mismo aquí que en el norte, y ese calendario se había hecho en el norte, en el preclásico. En un códice de Pío Pérez, en el año 300 de nuestra era, se desprendieron los chichimecas de la parte de Amecameca, cruzando por Oaxaca, Chiapas, hasta llegar a la región de Chacnovitán. Su viaje, llegaron aquí en el 400. ¿Y dónde estaría ahorita Chacnovitán? Bacalar, ellos fundaron Siancán. Llegaron en son de paz porque no podían venir en son de guerra porque aquí estaban pertrechados. Además, habían 4 teocracias, que es Samná, Palenque, Oaxaca y Tabasco. O sea, Puebla, parte de Puebla, las 4 teocracias. Bueno, ahorita hablamos de las 4 teocracias porque ya nos ganó el corte. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo.
Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. A ver, 4 teocracias. Una me dices que era la de Sabná. Sí, el Botán, Ajá. el Petela, y la otra no se me viene a la mente. No ahorita. importa. Bueno, entonces los chichimecas llegaron a la región de Chacnovitán, que ahora es Bacalar, que era Bacjalal, fundaron Siancán, estuvieron ahí como 79 años y se empezaron a ¿cómo se llama? Con los itzaes, Pues a intercambiar. e intercambiar con los itzaes. Los itzaes son de origen tolteca, ¿eh? No, bueno, son los itzaes, son los chanes, los hijos de las culebras que se dicen, porque el maya quiché se decían hijo de los árboles. Y aquí, digamos, la frontera, por decir algo, de Yucatán era el río Sumacinta. Del río Sumacinta para acá, maya itzá, y del río Sumacinta para allá, maya quiché. Voy a respetar lo que me estás diciendo desde el A la punto de opinión. vista de la investigación. Y es una propuesta que haces que resulta, pues desde mi punto de vista, nueva, innovadora, no corresponde a ciertas versiones que conozco, que Sí. no quiero dar a ninguna como buena. Los estudios son en algunos casos profundos y con mucha base para opinar, pero pocos han llegado a la suficiente certeza de lo que se está diciendo. Entonces, como desde el inicio del programa mencioné que eres autodidacta y que por lo tanto puede ser que coincidamos o no con lo que tú has estudiado, desde ese punto de vista puedo momentáneamente aceptar para seguir con el programa lo que me estás diciendo, porque hasta donde sé, los itzaes era parte de la corriente tolteca que había llegado. De hecho, el apellido Itzá no es, hasta donde sé, no es propiamente maya. Y tú me estás diciendo que vendrían, que sí eran los mayas. Lo que sí me estás aportando como una cuestión nueva es de que los maya quiché, que son los del norte de Guatemala, una cultura muy fuerte, incluso tenemos una influencia muy grande de ellos en Calakmul, por ejemplo, en tu estado de Campeche, existen los vestigios de la gran ciudad maya de Calakmul, con una construcción muy parecida a la que hacían en el norte de Guatemala. Pero bueno, sigamos. Bueno, estoy hablando sobre el Códice Pío Pérez del viaje de los chichimecas. ¿En Duraron dónde 8. está el Pío Pérez? ¿En dónde está el Códice Pío Pérez? En un libro que tengo. Ok. No, ahorita no se me viene a la mente. Pero Pío Pérez también estuvo en investigaciones con quien... Porque Pío Pérez es un nombre, ¿no? Pío es Sí. un nombre que ya no lo usamos, pero que sí lo usaban españoles que habían llegado de sí. España, ¿no? Él estuvo investigando también ciertos calendarios junto con Boturín, me parece, ahorita no se me viene a la mente. Entonces, ellos guerrearon contra
los mayas dominándolos bajo el mando de los Tutulxiu. Sí he oído hablar de los Tutulxiu. Tutulxu. Tutulxiu. Bueno, Claro entonces se mezclaron ahí, el sacerdocio maya no abandonó, sino que se mezcló con ellos y empezaron a gobernar. Obviamente, Tutulxu gobernó por la zona donde está actualmente Maní. Agarraron el mando entre ellos, son Al tres. sur de Yucatán. Y según Pío Pérez, en el 501 se fundó la ciudad de Chichén Itzá, la pirámide. ¿En qué año? 501 de nuestra era. A muchos guías les pregunto, me dicen, no, que este es el pozo de los brujos itzáes, pero los mayas tenían definido el pozo y el cenote. Pozo es Chen y sonot es el cenote. Entonces me dicen, el cenote. ¿Y cómo va a ser pozo de los brujos? Bueno, vamos a aceptar que fue pozo de los brujos, pero ¿de qué época? ¿Fue el preclásico? ¿Fue el prehistórico? Porque ya en el clásico, Chichén Itzá es Chichén por los chichimecas, Itzá por los originales. Cuando llegaron aquí, los chichimecas se encontraron con los toltecas. Los toltecas ya tenían la cultura náhuatl y los agarraban para guarniciones. ¿Y los mayas? Ya estaban mezclados. Sí, ya estaban mezclados, se mezclaron. Ya de teocracia pasó a monarquía. Fue una invasión en la cual los mayas mantienen su idioma. Sí, entonces... Quizá adoptaron algunas palabras de los toltecas o de los... Bueno, tolteca es una cultura más que un pueblo, ¿eh? Sí, definitivamente. La nación, la única nación la hizo Samná, definitivamente. A pesar de que las otras culturas desarrollaron astronómicamente bastante avances, el único que hizo nación fue Samná. Fue Isamná, ¿no? Isamná, que en su honor se hizo la ciudad de Izamal. Sí. Ok. Entonces, los mayas que quedaron, por decir, relegados, que no entraron al núcleo sacerdotal de los Tutulxiu, junto con los mayas, empezaron a guerrear, siempre había guerras. Ahí se recrudeció el sacrificio humano. Porque aquí no habían sacrificios humanos. Esporádicamente sé por ahí que había, pero más de los animales. No era como en la Gran Tenochtitlan que todos los días sacrificaban, no. Cuando se inauguró la Piedra del Sol, según dicen, 700 esclavos tenían ahí. Desde las 4 de la mañana se despertó Cuauhtémoc a sacar corazones, hasta que se cansó. Por eso en las pirámides, hay 2 pirámides de Huitzilopochtli, creo que Chalcóatl es donde chorrea la sangre. Bueno, retomando la plática de aquí, de la invasión de los chichimecas, estuvieron de esclavos los mayas, no recuerdo si 120 o 160, porque eran 3 hermanos Tutulxiu, uno se movió hacia Tulum, Cobao, por allá, y se perdió, ya no volvió. Como quedaron 2, los mayas empezaron a guerrear. 20 años estuvieron peleando hasta que votaron a los Tutulxiu junto con los itzáes, porque a los itzáes los tenían como traidores por haberse aliado a los chichimecas. ¿Dónde leíste eso? No, son cuestiones totalmente innovadoras que trato de empatar lo que me estás comentando y bueno, como son conceptos nuevos, pues la fuente de información que tomaste para tal efecto, ¿de dónde pues tantos libros que leo y saco conclusiones y veo y voy viendo lo que es que tiene lógica, vaya. Y después de eso, que votan a los Tutulxiu junto con los itzáes,
se van a refugiar a Champotón. Y se construye la ciudad de Mayapán. La ve que está bardeada con una pared gruesísima. Ahí se fueron los sacerdotes que quedaban descendientes de los Tutus y esto, para que no se rebelaran, y ahí repartieron las tierras. Y siguieron los sacrificios. Entonces, pues ya como no habían esclavos para sacrificar, iban a la fuerza a guerrear de un pueblo a otro, y se empezaron a enemistar unos con otros, y unos se aliaban para fregar a otro, y así se empezó a exterminar la raza. Pero hubo una confederación de Mayapán, ¿no? La confederación de Mayapán, compuesta por Uxmal, Mayapán y Chichén. Y esa confederación pues marca una época de paz entre ellos. Y precisamente fue la ciudad de Mayapán la que tenía la hegemonía sobre las otras dos ciudades. Nada más tenía dos puertas, estaba cercado y estaban los sacerdotes. Ya después repartieron las tierras y cada quien pues tenía su municipio. No había el concepto de municipio, pero su equivalente tendría que ser, ¿no? Sí, su equivalente tendría que ser. Entonces, me dices que la ciudad de Izamal, como una ciudad sagrada, inaugurada por Itzamná, sí, que fue el considerado rey sacerdote. Un gran hombre, sí, con un gran poder, era un oráculo en vida. Muy reconocido. Y bueno, pues ya los sucesores tenían que seguir esa doctrina exactamente como él. Obviamente aparente, porque el poder no lo trae, ¿no? Los mayas, como una gran cultura y como muchos pueblos, no estrictamente solo los mayas, sino de las grandes culturas mesoamericanas, que no solamente en Mesoamérica, en todo el mundo, la cultura egipcia, la cultura israelita, giraron alrededor de su religión. Al no tener religión, no tenían cohesión. El que no creía en lo mismo quedaba disperso, y al creer en lo mismo y tener una práctica religiosa similar y ponérsela a la fuerza al pueblo por parte de la clase sacerdotal, pues lógicamente hacían fuerte a su pueblo, lo cual es evidente que en todas las culturas de todo el mundo, las religiones, porque los avances para poder abandonar la idea de la religión y entrar a otros conceptos no necesariamente de fe, sino de comprobación, ya es un mundo muy moderno que es el que estamos teniendo actualmente. Bueno, terminamos el programa. Vamos a tener otro programa para hablar sobre lo mismo y vamos a hablar sobre algunos conceptos que aquí tengo apuntados, que me estuviste comentando fuera de cámaras, y vamos a abarcar sobre estos temas que pues para qué doy el adelanto si nos vamos a ver la próxima semana. Perfecto. Por hoy, muchas gracias mis estimados televidentes y amigos por la preferencia y su atención. Hasta la próxima.